Les presento el GameSear Supernova. Un mando para PC, Nintendo Switch y celulares súper personalizable y completo. Y es increíble lo que se puede hacer con él. Podemos darle un nuevo look cambiando el frontal imantado, cambiar los botones de posición para adaptarse mejor a PC o Nintendo Switch, regular sus gatillos analógicos y mapear botones extras. Además incluye una base de carga que conecta el mando apenas lo desacoplamos. Y un conector wireless 2.4 que permite una conexión de 1000 Hz logrando reducir al máximo la latencia. En este video le haremos un review, probaremos todas sus funciones y veremos si vale la pena por su precio. Sin más que decir, empecemos. Y en mis manos el GameSear Supernova. El mando tiene una forma prácticamente igual al Pro Controller de Switch, aunque también tiene algunas cosas del mando de Xbox. Apenas lo sostuve he notado que el mando es súper cómodo. En serio es de los mandos más cómodos que he probado. La calidad del mando es muy buena, similar a otros que he probado por este rango de precio. Tiene buenas terminaciones y se siente robusto. Y algo que me gusta mucho son los grips, están recubiertos de goma antideslizante, lo que le da un mejor agarre y una sensación más premium. Como pueden ver, el color que tengo es de un estilo degradé de azul a negro. Y también viene de color rosa degradé blanco. Personalmente el color no me gusta mucho, prefiero algo más liso y sobrio. Pero por suerte este mando es muy personalizable y podemos cambiarles la carcasa frontal, que se compran por separado o pueden venir en un pack incluido. Y realmente es muy fácil de cambiar, simplemente la sacamos. Yo tengo una blanca y una negra transparente. Y se adhiere fácilmente gracias a los imanes. Este color transparente me gusta ya que deja pasar mejor las luces. Queda fachero facherito. Y la carcasa blanca también es hermosa. Tiene un estilo de pintura mate. Y realmente para mí lo mejor que tiene este mando es poder cambiar los botones principales. Y es que en PC y en Switch los botones están en distintas posiciones, por lo que genera la clásica confusión cuando nos piden presionar el botón A. Con esto no tendremos más ese problema y son muy fáciles de cambiar, simplemente quitamos la carcasa e intercambiamos los botones. Otra de las cosas personalizables de este mando son sus gatillos, que con este switch podemos limitar la distancia de recorrido y pasar de un recorrido alto a un simple clic. Muy útil por ejemplo para shooters. También por la parte de atrás tendremos dos botones que se pueden mapear a cualquier botón del mando. Incluso podemos mapear macros y combinación de botones. Lo veremos más adelante en el video. Y como notaron tenemos luces RGB personalizables directamente desde el mando. Manteniendo presionado el botón M y el stick derecho podemos seleccionar el color que queramos. Y con el stick izquierdo podemos subir o bajar el brillo y cambiar los efectos de luces. Los botones A, B, X, Y son de goma conductiva y se sienten muy suaves al presionar. Los análogos son Hall Effect, por lo que estaremos protegidos del drift. Más adelante en el video veremos la precisión de estos sticks. En cuanto a la cruceta, no me gustó tanto, se me hace un poco dura para lo que estoy acostumbrado. El mando también incluye una base de carga y un conector USB wireless 2.4 Hz, que nos permitirá conectar el mando a la PC sin prácticamente latencia. Pero además, detrás de la base de carga tendremos el conector USB tipo C y un USB convencional donde podemos conectar el dongle wireless. De esta forma, si conectamos la base al PC, funcionará como receptor, lo cual es excelente para no tener que usar dos puertos USB. La base funciona muy simple, solamente dejamos el mando y ya comenzará a cargar. Podemos ver una luz naranja que indica que está cargando. Y si retiramos el mando de la base, este se conectará automáticamente en un segundo. Así que todo esto de la base me parece súper práctico. El mando para que se conecte con el dongle tiene que tener el switch a la derecha. Del lado izquierdo sería para Bluetooth.
Vamos a hacer unas pruebas en Nintendo Switch. Para sincronizar el mando tenemos que mantener presionado el botón Home y el botón I. Recuerden poner el mando en modo Bluetooth. Y con esto ya quedará conectado. Y paso a probar los sticks, que son extremadamente precisos como pueden ver. Detectan hasta el mínimo movimiento. Y ya probando el mando funciona muy bien. Tiene muy baja latencia y responde perfecto. Y además, como pueden ver, tenemos sensor de movimiento, el cual funciona igual que un mando oficial. Y también vamos a hacer unas pruebas en PC. Si sacamos el mando de la base, podemos ver que se conecta en segundos. Y funciona excelente. Les recuerdo que la conexión wireless de este mando llega hasta 1000 Hz. La misma tasa que tienen, por ejemplo, los mouse gamer. Y esto nos permite una conexión rápida sin latencia. Otra cosa que hay que mencionar es que existe una aplicación llamada GameSeed Connect de la misma empresa, y con ella vamos a poder personalizar el mando completamente. Podemos cambiar el color de las luces, la sensibilidad de los gatillos, activar el sensor de movimiento para apuntado y ajustar la sensibilidad y zona muerta de los sticks. Una aplicación muy completa. Quería probar las flechas direccionales en un juego de lucha, y para combos básicos funciona bien, pero algo que requiera mucho movimiento es muy difícil de hacer. Por ejemplo, estoy intentando presionar derecha, abajo, izquierda y no lo estoy pudiendo hacer. En algunas ocasiones me sale el combo, pero en la mayoría fallo. Así que no recomiendo este mando para juegos de lucha. Estuve también probando la precisión de los análogos y miren eso. No sé si alguna vez había probado un mando tan preciso. Y también les quería mostrar cómo mapear los botones traseros. Y es que no solamente podemos mapear un solo botón, sino que también una combinación de botones. Para eso mantenemos presionado el botón M y presionamos el botón de atrás que queremos mapear, en este caso el derecho. Y en este momento seleccionamos la combinación o el botón que queramos. En mi caso voy a presionar A y luego B. Para finalizar volvemos a presionar el botón de atrás y ya quedará configurado. Como pueden ver, si presionamos este botón, se presionará A y B en el orden y tiempo que lo presionamos. Voy a hacer otro ejemplo, pero esta vez voy a mantener a la derecha el stick izquierdo y luego presiono A. Y como ven, realiza la acción que guardé normalmente. Así que podemos almacenar macros en estos botones, y sirve bastante para juegos como Fortnite. Por último, hay que mencionar que tenemos una batería de 1000 mAh, que nos dará una duración de 15 horas de juego continuo, lo cual está excelente y con la base de carga prácticamente no nos vamos a quedar sin batería. En resumen, tenemos un super mando muy personalizable y versátil, con una excelente calidad de materiales. El intercambio de botones es genial para no generar confusión al alternar entre PC y Switch. Tenemos sticks Hall Effect y nos incluye una base y conector wireless. ¿Qué más le podemos pedir a este mando? Mi única queja es, como mencioné, en las flechas direccionales. Pero fuera de eso, el mando es muy recomendable, más que nada por su precio de $50. Les voy a dejar los links de compra en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Me voy despidiendo, les mando un saludo, nos vemos.